y de dónde vengo y por qué estoy dentro de estas causas. Eh, yo me llamo Leidis Viviana Mina Sánchez, soy nacida en Fragua, Segovia, lo que muchos conocen como Machuca. Soy víctima del conflicto armado porque me rehúso a creer y a pensar que mi vida tiene que estar al servicio y en función del conflicto. Soy víctima del conflicto armado porque nunca le aposté a la guerra, nunca me criaron en guerra, nunca me criaron pensando que el otro era mi enemigo. A mí me criaron en un territorio donde mi vecino no era mi vecino, era mi hermano, era mi tío, era mi abuelo, era el sobrino, era el primo. Nunca nos vimos como una familia por allá y otra por acá y como que usted lo suyo, no, jamás. Yo soy una campesina que se crió en función del campo y que amaba estar en el campo y que amo estar en el campo aunque ya no pueda estar en el campo. Y que a partir de esa vivencia y esa dolencia me tocó revivir muchas cosas y recrudecer muchas cosas que antes de pronto por ser muy pequeñas no concebía con la magnitud que la puedo concebir y la puedo percibir ahora. Resulta que yo puntualmente fui una de las personas que se opuso a estos procesos de reclutamiento y eso me hace un objetivo militar. Yo decido volarme y dentro de ese proceso pues tuve que confinarme junto con esa persona que en ese momento era mi compañero sentimental. Tuve que confinarme más de 3 meses esperando una respuesta de Bogotá porque en territorio no había quien hiciera nada por mí. Porque cuando fui toqué la puerta de la inspección de policías, lo que me dijeron fue, nosotros no podemos hacer nada. Y entonces entendí que tenía que hacer algo más porque la lucha no era ya en territorio y la lucha ya no era por el sistema, la lucha era por mi vida y la vida de mi compañero y la familia que estaba alrededor. Duré 3 meses viviendo en el mismo pueblo, con las mismas familias, con la misma gente y ninguno sabía que yo estaba en esa situación. 3 meses viviendo a 4 o 5 casas de la familia de mi padre y ellos no sabían que yo estaba allí. 3 meses en los que mi mamá no supo qué era de mi vida, viviendo en el mismo pueblo a escasos 10-15 minutos. ¿Quién lo hizo? Las AUCE. ¿Quiénes eran los dueños del territorio? Las AUCE. ¿Y por qué lo hicieron? Porque desafortunadamente para algunos la ilegalidad deja mucho dinero y ahí encuentran muchas formas de financiación para poder trabajar en la ciudad y que esos dineros ilícitos se vuelven fuentes de financiamientos para ciertos sectores políticos. Pero hay que sacarlos de alguna manera. Y en este caso, dentro de un sector que es agrícola y en este caso dentro de un sector que es minero. Por eso fuimos víctimas del conflicto armado, de manera colectiva y de manera individual. Y seguimos siendo de manera colectiva y de manera individual, porque siguen accionando en campo. Esto me llevó a que una vez yo vengo y doy mi declaración acá tirada en Medellín, porque literal, llega la caravana por nosotros más o menos en las épocas en las que se tenía que conmemorar las fiestas del río Pocuné, que nacen a partir de ese hecho victimizante colectivo que es la quema de Machuca, y a partir de ese proceso a nosotros nos saca una caravana a medio camino prácticamente, como dice mi canción, y nos deja tirados en la entrada de Medellín para que nosotros miráramos a ver cómo hacíamos lo posible para llegar a la UAU. Declaramos, después de que declaramos, nos damos cuenta de que teníamos que esperar otros 3 meses para que la Unidad para las Víctimas decidiera reconocernos o negarnos el derecho a reconocernos como ser víctima del conflicto armado. ¿Dónde dormimos y dónde estuvimos esos 3 meses? En la calle.
comiendo de los árboles de guayaba y de mango que tenían los parques de Medellín. Así estuvimos 3 meses, una semana. Cuando vamos nuevamente, nos encontramos con la fortuna, de cierto modo, con que efectivamente nos habían vinculado dentro del registro único de víctimas y que a la semana teníamos que ir por la ayuda humanitaria. Nosotros listos, se nos arregló la vida aquí, ya podemos descansar, ya aquí tenemos un amparo. La medida de respuesta inmediata que nos dieron fue un mercado. 2 muchachos con una bebé en brazos y la posibilidad de salir adelante se redujo a la entrega de un paquete alimentario y 200.000 pesos. Nosotros nos miramos y le dijimos a la señora, ¿en serio eso es todo lo que pueden hacer por nosotros? Y nos dijo, sí, eso es lo que le reconoció la unidad. Yo le digo, ven, es que yo tengo una niña en brazos que tiene aproximadamente 3 meses. ¿Yo qué voy a hacer con un mercado cuando no tengo una olla en que ponerle a hacer una guapanela? ¿De qué me sirve un mercado? ¿De qué me sirve estos 200.000 pesos si con eso no puedo pagar un arriendo? Y si le compro los pañales a la niña no puedo pagar ni siquiera una pieza. Es lo que había. Pasamos al área jurídica, interponemos una acción de tutela, se envía y nos dicen que lleguemos a la semana. A la semana, cuando venimos, nos damos cuenta de que nos dicen que no es posible cambiar la medida, porque eso es el protocolo, que es lo que indica la ley, y que eso era lo que se nos tenía que reconocer. Y que a partir de esta teníamos que esperar otros 3 meses para que nos volvieran a dar el paquete. Pero sorpresa, ese mismo día yo voy para el baño, salgo del baño y me doy cuenta de que encuentro en 2 personas unas particularidades muy cercanas. Y yo pensé que era sugestión mía. Yo, será, como ese miedo interno de que, ay, Dios mío, me encontraron. Inmediatamente llamo a mi pareja y le digo, allá afuera está fulanito de tal y fulanito de tal. ¿Qué hacemos? No, pues volémonos. Aprovechamos que era el momento del almuerzo, nos metimos a las bodegas del área jurídica y nos quedamos allá encerrados hasta prácticamente las 7 de la noche. En la UAO. Así nos pasó. Salimos de la UAO tratando de comunicarnos con una persona que en medio de ese proceso de esa semana habíamos conocido de infancia, que yo había reconocido y me había reconocido de infancia, mientras trabajábamos en la galería para mirar cómo sobrevivíamos, mientras esperábamos la respuesta, la tan dichosa y anhelada respuesta de la unidad para las víctimas. Pasa ese proceso y nos encontramos con que a él también ya lo estaban buscando, porque ya le había llegado la información de en dónde estábamos viviendo. Él nos trae la niña hasta un punto en específico y a partir de allí nos vamos nuevamente desplazados hacia el Chocó, porque la orden era matarnos. Llegamos al Chocó y nos encontramos con la misma circunstancia, más demorarnos en llegar pidiendo mochilazo y pidiendo aventón que en tener que volver a salir, y fue de esa manera como llegamos a Risaralda. Pero yo soy nacida y criada en Segovia, Antioquia, municipio y corregimiento de Fraguas Machuca. Entonces mire todo lo que tiene que pasar una persona, o lo que tuve que pasar yo a mi corta vida, por no creer y por no apostarle a un proceso que desde el sector político ha tenido toda la justificación para accionar en campo, que desde el sector económico ha buscado todas las herramientas y ha puesto todas las herramientas en función de lo negativo y de todo lo que puede usufructuar del delito y del conflicto. Por poner mi vida en riesgo en este momento, porque sigue la persecución. En este momento yo no puedo ir a Fraguas Machuca si no hay orden específica de que yo pueda entrar a Fraguas Machuca. No puedo. Y mi familia sigue allá. Y yo sigo en Risaralda, porque no puedo volver. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que
los sectores políticos no puedan tener un poquito de humanidad y de empatía y de entender que no solamente se trata de las riquezas que puedan usufructuar de esto, sino de la desestructuración de las familias que están realizando en campo, en territorio. ¿Por qué no pensarse en usufructuar de una manera que sea menos nociva y que genere menos impacto negativo en las familias del campo, que son las que terminan agrandando las cifras de las personas que viven en las ciudades y que son las que siguen agrandando las cifras de desempleo en las ciudades? Porque nos toca llegar a rebuscarnos, a vivir de la informalidad, después de que teníamos un modo y una subsistencia, después de que teníamos un arraigo y una identidad y un amor por el territorio. Nos toca mirar a ver cómo nos reconstruimos en un territorio en el que ni siquiera queremos estar, pero que nos toca estar para seguir sobreviviendo, porque como bien decía la compañera, tenemos familias que dependen de nosotros, pero que también ese mismo miedo, ese mismo dolor también me hizo decir, es que yo estoy en la causa correcta y a mí nadie me va a callar y a mí nadie me va a quitar la oportunidad de elegir lo que yo creo es conveniente para mí. Y a partir de allí, en Risaralda, empiezo a interactuar dentro de los sectores donde se estaba trabajando el tema de derechos humanos y empiezo a visibilizar mis pensamientos, lo que yo pienso y lo que yo puedo aportar para la construcción de paz. Porque mi hecho puntual abarca todo esto y quiere trabajar todo esto. ¿Cómo desde lo que yo soy como persona puedo aportar para la construcción de paz desde el territorio? No tener que buscar un salvador de afuera, no tener que pensar que el presidente, el gobernador, el senador es el que va a generar la herramienta que necesitamos para vivir en paz, sino cómo es que yo como persona, como ciudadana, puedo construir esa paz desde el territorio y desde lo que tengo en mis manos, mi capacidad, a mi capacidad, desde mi modo de ver, desde mi modo de pensar, desde mi modo de subsistencia. Y que es complejo, sí, claro. Es complejo, se sigue haciendo con mucho miedo, con muchísimo miedo, claro que sí, pero también entendimos que es algo que hay que seguir haciendo porque precisamente en Fraguas Machuca han habido muchas masacres, muchas contadas, registradas y otras no tan registradas ni tan bien contadas, y que habla de un legado histórico de resistencia, que habla también de que esas familias que se encuentran en el territorio no se han ido, no porque no tengan miedo, sino porque son unas familias que creen en la construcción del paz desde el territorio y que el simple hecho de quedarse ya es un hecho de resistencia, que ese simple hecho de estar ahí ya cuenta una historia y dice, aquí estamos porque siempre hemos estado y nosotros no somos los malos, no tenemos por qué irnos de nuestro territorio y aquí nos vamos a quedar. Y es el Estado el que tiene que voltear la mirada hacia nosotros y no nosotros seguir persiguiendo al Estado para que nos siga mendigando. Es de esa manera como nos hemos encontrado. Muchas gracias y adelante con esa lucha.